Esto corresponde a una armadura simple que está conformada por varias barras y nos pide determinar la naturaleza de la armadura simple, o sea, de las barras de la armadura simple y determinar también las reacciones en los apoyos. Bien, para este caso lo primero que nosotros tenemos que hacer es siempre tratar de identificar las reacciones externas a fin de poder reducir las incógnitas. En este caso tenemos un apoyo de segundo género en el punto C, que es este. Entonces vamos a tener una fuerza vertical en C y una horizontal en C. Y en el caso de del punto D es un apoyo de primer género, entonces vamos a tener una horizontal en D. El sistema generalmente de armaduras simples es siempre isoestático. O sea, una armadura simple generalmente es isoestático. ¿Qué quiere decir esto? Que el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de la estática que podemos plantear para ese sistema. En este caso, las tres incógnitas que nosotros tenemos como reacciones externas son igual en cantidad a la cantidad de ecuaciones que podemos plantear, que son sumatoria de fuerza en el eje X, sumatoria de fuerza en el eje Y sumatoria de momento con respecto a algún punto. Entonces, no debería haber problema para determinar las reacciones externas porque siempre se tiene que el sistema es isoestático. Entonces, en este caso, yo puedo plantear mi sumatoria de fuerzas para obtener las reacciones externas, sin tener en cuenta todavía el análisis por alguno de los métodos para, ya sea por el método de los nodos o el método de las secciones. Entonces, en este caso, sumatoria de fuerzas en X igual a cero del sistema. En este caso tenemos horizontal en C más horizontal en D igual a cero. Sumatoria de fuerza en Y igual a cero. Tenemos vertical en C menos 200 menos 100 igual a cero. La vertical en C sabemos ya que es igual a 300 kilonewton. Y por sumatoria de momento, también siempre el sistema. Y por sumatoria de momento podemos sacar sumatoria de momento con respecto al punto C igual a cero. Tenemos que horizontal en D por 4 metros más 100 por 3 metros más 200 por 9 metros es igual a cero. Entonces en este caso es 100 por 3 más 200 por 9 dividido 4 es igual a, me sale menos 525 kilonewton. Y de esta manera yo también puedo sacar la horizontal en C, que va a ser igual a 525 kilonewton, pero positivo. Generalmente en las reacciones no importa la dirección que nosotros tomemos, porque obviamente las reacciones después nos van a dar el signo indicando la dirección que nosotros tengamos que considerarle a las fuerzas. Es decir, en el resultado nosotros sabemos ya que la fuerza actuante en este nudo, o sea, en este apoyo, es de 525 hacia la izquierda y en este caso este se mantiene en 525 hacia la derecha. Y en el punto, o sea, la vertical, sabemos que va a ser igual a 300 hacia arriba. Una vez que nosotros tenemos acá, ya podemos usar diferentes métodos para resolver este mismo ejercicio. Eh, el método de los nudos, como le dije, es un método iterativo porque se va repitiendo y repitiendo por cada nudo la condición de equilibrio y donde nosotros a partir de las direcciones ya podemos saber si es una fuerza de tracción, o sea, una fuerza positiva o si es una fuerza de compresión, que es una fuerza negativa. El método de las secciones se aplica cuando nosotros queremos saber por lo menos una fuerza o obviamente recurrir a otra identificación de alguna de las fuerzas en particular, ¿verdad? Voy a mostrar los dos métodos y después ir resolviendo también a la par. En este caso voy a aplicar el método de los nudos. Voy a copiar el gráfico acá otra vez para poder hacerlo. En este caso el método de los nudos. Voy a aplicar acá método
de los nudos. Y como le había dicho, el método de los nudos es aplicable siempre y cuando yo conozca al menos una de las, o tenga solamente dos incógnitas en el nudo donde yo estoy analizando. Por ejemplo, el caso del nudo A. El nudo A, si yo hago el DCL de ese nudo, yo voy a tener la fuerza de 200 hacia abajo, voy a tener una fuerza que puedo llamarle tensión o fuerza AE, y después tener la otra fuerza que va a ser esta, que es la fuerza AB. Lo que sí debería determinar es el valor del ángulo, que sería en este caso este, que puedo obtenerlo a partir de tangente alfa es igual a 6/9. Entonces alfa, chic tangente de 6/9 va a ser igual a 33,69 grados. Entonces yo ya conozco el valor de alfa, puedo aplicar en este caso las dos sumatorias de fuerza que tengo posible para el nudo. Sumatoria de fuerza en el eje X, que en este caso va a ser FAE más FAB por coseno de alfa igual a 0. Y sumatoria de fuerza en el eje Y igual a 0, FAB por seno de alfa menos 200 igual a 0. O sea que yo puedo sacar el valor de FAB, que va a ser 200 sobre seno de 33,69. Entonces, seno 23,69, esto sale 360,56 kilonewton. Y de esa misma condición yo puedo sacar ya cuánto vale entonces FAE. Va a ser igual a menos 360,56 por coseno de 33,69. Entonces voy a multiplicar por coseno de 33,69 y sale FAE igual a 300 kilonewton. Ya sé la negativa. Entonces, si a mí me pregunta la naturaleza, entonces como este sale positivo de mi cálculo, considerando siempre las fuerzas salientes del nudo, entonces la naturaleza en este caso es de tracción. Y en este caso, como esto sale negativo, entonces este es compresión. Entonces, el método de los nudos es aplicable cuando nosotros tenemos solamente dos incógnitas al nudo que nosotros analizamos, porque obviamente no vamos a poder resolver, ya que solamente podemos plantear sumatoria de fuerza en el eje X y sumatoria de fuerza en el eje Y. Entonces, la limitante de este método es que nosotros tenemos que tener al menos dos incógnitas, ya, o sea, solamente dos incógnitas en ese nudo. Caso de análisis, por ejemplo, del nudo B. En el nudo B yo ya conozco esta fuerza, porque obviamente al ser barra de dos fuerzas, la fuerza actuante es única, solamente que depende del punto de consideración. Este es igual a la fuerza AE, perdón, AB es igual a la fuerza BA. O sea que yo ya sé el valor de esta fuerza, pero obviamente yo sigo sin conocer esta fuerza y esta fuerza que está acá. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Buscar otro nodo donde yo sí conozca las fuerzas actuantes, como por ejemplo este y este, que también voy a aplicar el método de los nodos. Ahora, yo voy a aplicar ahora el método de las secciones. Para el método de las secciones, lo recomendable es cortar como máximo tres barras. Se pueden cortar más, pero si yo no puedo utilizar eso como un sistema donde solamente tenga tres incógnitas, entonces no me sirve tanto el método de las secciones, ¿verdad? En este caso, si yo corto, por ejemplo, acá, yo estoy cortando tres fuerzas. Tengo esta fuerza de acá, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá. Entonces ahí me conviene a mí hacer el método de las secciones porque obviamente puedo tener solamente tres incógnitas. Ahora, si yo tomo en consideración esta sección,
la sección puede tener cualquier dirección, no hace falta que sea recta ni nada. Yo voy a tener como incógnita esta fuerza y esta fuerza, de las cuales una de las fuerzas ya conozco. Entonces, el método de la sección es aplicable en este caso también para este sistema. Obviamente tiene un poco más de dificultad de repente cuando tenemos que determinar la fuerza porque las ecuaciones pueden ser un poco más complicadas. Pero si yo conozco solamente, o sea, si tengo solamente tres incógnitas en mi sección, entonces mi sistema puede ser utilizado por ese método. Entonces a mí me conviene utilizar este método, voy a probar con esta sección, donde voy a tener en este caso la fuerza acá y la fuerza acá. El punto de corte para nosotros no tiene un punto específico. Es decir, no es que voy a cortar exactamente a 1 metro, ni a 2 metros, ni nada, sino que es genérico. Entonces, el método de la sección. Entonces, en el método de la sección, yo voy a cortar en este punto, voy a considerar la tensión o la fuerza BC, la fuerza BD y la fuerza ED, que son estas que están acá. ED, la fuerza BD, la fuerza BC. Entonces, en ese caso, lo que yo puedo hacer es hacer la sumatoria de fuerza en el eje X, hacer la sumatoria de fuerza en el eje Y, o tomar sumatoria de momento. Y la ventaja del método de las secciones es que si yo encuentro un punto de consideración para mi sumatoria de momento, me es mucho más fácil después determinar las fuerzas. Por ejemplo, la línea de acción de esta fuerza es aplicar en este punto, ¿verdad? Es decir, en el punto B, la fuerza BC. Entonces yo voy a hacer sumatoria de momento con respecto al punto B, perdón, con respecto al punto D y voy a considerarlo igual a cero. ¿Para qué hago eso? Para que la fuerza EB y BD se concurran en este punto, entonces no generen momento. Y solamente me quede como incógnita la fuerza BC. Entonces, en mi sistema, ¿qué voy a tener? Con respecto a este punto, la fuerza de 200 va a generar momento por 9, la fuerza de 100 va a generar momento por 3. Después tengo la fuerza FBC que va a tener dos componentes, porque va a tener una componente horizontal y una componente vertical que va a depender del ángulo alfa que determinamos anteriormente. Entonces va a ser FBC por coseno del ángulo por la distancia que en este caso depende de esta distancia que está acá. Voy a determinar después. ¿Por qué considero ese punto? Como le había dicho, la dirección de las fuerzas no cambia. En mi esquema, ¿qué es lo que yo voy a tener realmente? Yo voy a seleccionar esta parte nada más de mi sección. Es decir, esta sección de acá, voy a poner que sea este caso de acá. Yo corto en este punto en específico. Por más de que mi punto no esté en la sección, yo sé que la línea de acción de estas fuerzas concurren en el punto D. Y para mi sumatoria de momento yo no tengo ninguna limitante de dónde tenga que considerar o que tenga que ser un punto interno a mi sección. O sea, en el método, en la sumatoria de momento, yo tengo que determinar solamente un punto conocido y determinar las distancias de las fuerzas o del momento que genera cada fuerza en relación a cualquier punto del sistema. Entonces, en este caso, yo tomo en cuenta, yo dibujé mal acá mi barra, ¿verdad? Sí, es así, es así. Yo elijo dónde tomar mi momento y en este caso a mí me conviene tomar en el punto D porque yo sé que en ese punto dos de mis incógnitas van a suprimirse para la sumatoria de momento. Si tenés la distancia, vas a poder calcular con respecto a cualquier punto de tu sistema. Sumatoria de momento no te restringe que tenga que ser un punto necesariamente de la barra, sino que vos conozcas un punto exactamente dónde aplicar y que cada fuerza tenga una dirección conocida
y una distancia que vos puedas determinar hasta el punto de análisis. Entonces, en esta condición de acá, ¿qué es lo que yo tengo? Que mi fuerza ED y la fuerza BD son justamente coincidentes en el punto D. No es un punto interno de mi sección, pero sé que van a concurrir en sus líneas de acción en ese punto. Entonces, a partir de ahí tomo un momento y puedo resolver el sistema. En este caso, lo que yo tengo que determinar la distancia D, que la distancia D para mí va a ser 6 por tangente de alfa, perdón, opuesto sobre adyacente, sí. Entonces, 6 tangente de 33,69 sería aproximadamente D igual a 4 metros. Entonces ya sé que esta distancia es 4 metros. Y después tengo también la menos FBC por seno de alfa por la distancia que sería igual a 3 metros. Igual a 0. Entonces en este caso yo puedo sacar la fuerza FBC, que va a ser igual a 200 por 9 más 100 por 3 sobre 4 coseno de 33,69 más 3 seno de 33,69. FBC 200 por 9 más 100 por 3 sobre 4 coseno de 33,69 más 3 seno de 33,69. Me sale 420,65 kilonewton. Naturaleza, entonces ya sé que es de tracción. ¿Por qué 4? En este caso, no, cierto, perdón. Tiene que ser 2, ¿verdad? Sí, me estaba confundiendo porque tomé con respecto a este punto. Gracias. Entonces este tendría que ser 2. Ahí está. Sería entonces 630,97 kilonewton. Positivo, entonces es igual a tracción. Bien. Sobre ese mismo sistema que está acá, es decir, sobre este mismo sistema que yo tengo acá, yo también puedo adoptar otro punto en cuestión. Es decir, yo puedo adoptar otro punto de sumatoria de momento, que en este caso puedo decir que sea el punto B. ¿Por qué? Porque ahí yo sé que mi fuerza FBC y la fuerza FBD también van a concurrir, pero no va a concurrir la fuerza ED. Entonces yo puedo tomar sumatoria de momento en otro punto. Es decir, voy a tomar acá sumatoria de momento con respecto al punto B, voy a igualar a 0, tengo que aparece solamente la fuerza de 200 con la distancia de 6, 200 por 6, la fuerza FBD no genera, la fuerza de 100 tampoco genera momento, y solamente tengo en cuestión la fuerza horizontal, que va a ser más FED por coseno de alfa por la distancia que sería hasta ese punto igual a 4. En este caso sí es 4. Y esto es igual a 0. Es decir, tomo en cuenta este punto, la fuerza 200 y la fuerza FED, la proyección de la fuerza ED de manera horizontal serían las que generan momento. Entonces, en este caso, FED va a ser igual a menos 200 por 6 sobre 4 por coseno de 33,69. Entonces, menos 200 por 6 sobre 4, 33,69. Tengo entonces que la fuerza ED es igual a menos 360,55 kilonewton. Naturaleza entonces de compresión.
Puedo tomar otros cortes si me es más fácil hacer por el método de las secciones, claro. Se puede tomar cualquier otro punto de análisis para hacer el método de las secciones. Solamente es cuestión de decisión dónde tomar y por práctica creo que van a identificar mejor dónde les conviene, ¿verdad? Como en este caso, tomar el método de corte en esta vertical me redujo a poder sacar por sumatoria de momento las dos fuerzas actuantes. Y si yo quiero hacer también sumatoria de fuerza, puedo sacar la fuerza FBD, ¿verdad? Que sería la fuerza actuante en este punto, ¿verdad? Es decir, hacer sumatoria de fuerza en el eje X igual a cero. Sabemos que este es igual a alfa y este es igual a alfa también, creo. Si tangente de 2 sobre 3, sí, sería igual a alfa. Entonces, en este caso puedo hacer sumatoria de fuerza en el eje X. Tengo entonces que f de c coseno de alfa más fbd coseno de alfa más fb, perdón, ed por coseno de alfa es igual a cero. Todas las fuerzas generan coseno de alfa, entonces puedo eliminar esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que una vez que nosotros identificamos la naturaleza de las fuerzas, tenemos que usar el signo con, o sea, tendríamos que cambiar realmente de dirección las fuerzas actuantes en este caso. Pero yo para no cambiar lo que hago es después en la sumatoria genérica le voy a cambiar el signo a las fuerzas. Es decir, la fuerza FBC yo sé que es de 630,97 más FBD que yo no conozco. Y este yo sé que es negativo porque salió de compresión, entonces como yo consideré genérico nada más positivo, entonces voy a utilizar el signo que sí me salió para esa fuerza. Entonces la fuerza FBD me va a salir también negativo 630,97 menos 360,55. Va a ser entonces en este caso menos 270,42, que también es de compresión. Entonces me faltan solamente identificar el valor de dos fuerzas. La fuerza de la fuerza CD y la fuerza DE, que sería esta fuerza vertical. Entonces yo puedo analizar por el método de los nudos otra vez. Entonces acá puedo hacer, analizando esta fuerza, tengo la fuerza CB y la fuerza CD. Y aparte, obviamente, tengo que tener las reacciones, ¿verdad? Que ya sé que esto es 500, a ver si no me equivoco, 525 y 300. Entonces, en el método de los nudos, el nudo C, yo voy a tener acá la fuerza, este es de 525, este es 300. Esta fuerza que está acá, yo ya conozco su valor, porque es igual a la fuerza BC, y sigue siendo en la dirección saliente porque me salió positivo, entonces va a ser 630,97. El ángulo que se forma con respecto al horizontal ya sabemos que es alfa, que son mi eje Y, mi eje X, y obviamente aparece la fuerza que yo necesito determinar, que es la fuerza CD. Entonces hago mi sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero, tengo entonces que F negativo CD más 300 menos 630,97 por seno de alfa, 33,69.
igual a cero. Entonces, FCD en términos de valor ya va a ser igual a menos 630,97 seno de 33,69 más 300 menos 50 kilonewton. Y después la otra fuerza, que sería la fuerza BE, voy a tomar en cuenta el análisis del nudo E, donde yo conozco esta fuerza, o sea, esa es la que quiero determinar y conozco esta fuerza que está acá. Entonces voy a analizar el nudo E. En este caso, esto va a ser igual a 100, esto va a ser igual a, ¿cuánto era la fuerza AE? La fuerza 300, era negativo. Entonces, en este caso, si es negativo, la fuerza tiene que estar entrante al nudo, 300. La fuerza BE y después la fuerza inclinada, que sería la fuerza ED. La fuerza ED me salió negativo también, entonces tiene que ser entrante. 360,97 o 55 ahora. 55. El ángulo con respecto a la horizontal sabemos que es igual a alfa. Entonces hacemos sumatoria de fuerza en el eje Y igual a cero. Tenemos FBE menos 100 menos, aunque acá ya no hace falta considerarle el signo, ahora una vez que yo le consideré la dirección de la fuerza ya es positiva. Entonces va a ser menos 360,55 por seno de 33,69. Entonces la fuerza BE, en este caso va a ser 100 más 360,55 por seno de 33,69. Me sale igual a 300. Entonces esto es compresión y esto es tracción. Entonces ahí yo ya sé la naturaleza de todas las fuerzas. Sé que algunos son de compresión, sé que algunos son de tracción, pero todos tienen valor. No hay forma de identificar una barra que sea una barra de fuerza nula porque no tengo una forma de poder identificar a simple inspección cada una de los nudos, ¿verdad? Ya que en este caso en este nudo aparece una reacción, entonces no puedo definir cuáles son los valores de las tres tensiones. Aparte son todas oblicuas entre sí. Lo mismo en el punto D. En el punto B, digo bien, en el punto A aparece la fuerza externa, entonces obviamente no puedo afirmar nada. En este caso no se puede aplicar la condición de identificar una barra de fuerza nula, sino que en este caso es directamente aplicar todos los métodos y sacar el valor de todas las fuerzas. ¿Se entiende? ¿Alguna consulta? Bien, voy a dejar hasta acá la grabación.